Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, te quiero preguntar, hoy vimos ya una recuperación en los mercados, tanto en el nacional como en los internacionales. ¿Qué podemos esperar de esta volatilidad? ¿Ya tocó fondo o podemos seguir esperando todavía algo de volatilidad por este tema y la crisis turca que ya platicábamos hace unos minutos? Sí, Abraham, claro que sí. Como tú bien lo comentas, pues hemos estado viendo movimientos volátiles en el tipo de cambio. Si bien recordaremos, la semana pasada el tipo de cambio cotizó niveles mínimos en el interbancario de 18,40 y apenas el día de ayer vimos niveles cercanos a 19,40, con lo que se habría depreciado un 5% el peso frente al dólar en ese movimiento. Claramente también ese repunte, el día de hoy ya vimos una corrección del mismo, en donde descuenta más o menos el 50% de esta alza, regresando de estos niveles cercanos a 19,40 que vimos ayer en el máximo interbancario y el mínimo que estamos viendo el día de hoy hacia 18,85. Nosotros en la parte técnica pensamos que la volatilidad va a seguir incrementándose en las próximas semanas. Consideramos que los mínimos que vimos en 18,40 durante la semana pasada serán un piso muy importante para el tipo de cambio, desde el cual podría empezar a ver nuevamente un movimiento alcista, así como el que vimos probablemente entre abril y junio, cuando el tipo de cambio se movió desde niveles cercanos a los 18 pesos hasta niveles cercanos a los 21 pesos. En resumen, nosotros vemos en la parte cambiaria que si bien ahorita está corrigiendo parte de este repunte de los 18,50 hasta los niveles cercanos de 20,40, pues de 19,40, perdón, pues estaríamos pensando que es meramente un ajuste momentáneo y que a continuación, una vez que valide soporte entre los 19 y los 18,80, podríamos estar viendo nuevamente cómo el tipo de cambio pudiera retomar y eventualmente buscar superar los máximos de esta semana, que como bien comentas los vimos hacia 19,37. En ese tema, pues nosotros pensamos que la volatilidad va a persistir y que el tipo de cambio continuará depreciándose en las próximas semanas. Esta volatilidad, Juan Francisco, que mencionas, ¿será por los mismos factores o hay factores adicionales que podrían estar incidiendo sobre el mercado cambiario? Pues sí, yo creo que también vamos a ver prácticamente que sean los mismos factores, el tema del nerviosismo que hay ahorita en Europa derivado de la crisis que estamos observando en Turquía. Sin embargo, y esto pues obviamente también ha ocasionado que el euro pierda terreno frente al dólar, es decir, que se estaría contagiando en la parte de las divisas este impacto negativo geopolítico hacia Europa. Consideramos nosotros que también otro factor importante es que el dólar, bajo esta depreciación del euro, pues ha ganado terreno no solo frente al euro, sino frente a las principales divisas, y creemos que ese es un factor que puede continuar presionando. De hecho, si observamos, por ejemplo, el dólar index ha registrado un repunte desde los mínimos que vimos a principios del año de $88 hacia los niveles actuales cercanos ya a los $97, en donde ha recuperado, o el dólar se ha apreciado más o menos un 10% si consideramos el mínimo del año y un 5% si consideramos el cierre de $92 que vimos en 2017. En resumen, te diría que pues aunque hay estos factores geopolíticos, en la parte local en esta semana únicamente tendremos noticias de Banxico sobre sus minutas. Eso también podría tener algún impacto en el tipo de cambio, pero pensamos que ya estaría descontado con los movimientos que vimos anteriormente en el tipo de cambio. Por lo tanto, pues vemos que el tema del dólar, esta apreciación que ha tenido y la depreciación del euro seguirán influyendo, así como temas de guerra comercial que también estarán obviamente el mercado muy atento a ver cómo se siguen desarrollando estos eventos y evidentemente el caso particular de Turquía. Precisamente hablando de temas comerciales que ya mencionas, ¿cuáles son tus escenarios sobre las negociaciones del Telecán? Que esta semana se reinician las negociaciones ministeriales allá en Estados Unidos. ¿Cuáles son tus escenarios y cuál sería el impacto tanto, digamos, en un escenario favorable como en un escenario desfavorable? Sí, claro, digo, evidentemente en la parte técnica no podemos hacer un análisis o estimación de esos eventos, sin embargo nosotros pensamos en la parte técnica que este movimiento de presión o esta caída que vimos del tipo de cambio desde niveles cercanos a los 21 pesos que vimos a mediados de junio y los mínimos recientes de 18,40 que te platicaba vimos la semana pasada, pues ya tendrían incorporado gran parte, si no es que todo este aspecto favorable de las negociaciones en el Telecán. Ahora tocará ver si hacia finales de mes, que es como se está hablando, podríamos ver algún resultado o un avance ya con
concreto. Cabe señalar que pues anteriormente hemos visto nosotros que la parte técnica ha estado funcionando y se ha estado adelantando a los movimientos en el mercado, evidentemente a las noticias, y esto pues nosotros pensamos que ya el mercado descontó con la apreciación desde 21 hasta 18,50, y ahora pues tocaría ver que si los resultados que se den a finales de mes en este tema del Telecán y las negociaciones y los avances que se puedan tener no se lleguen a concretar de manera favorable, o bien los alcances no sean tan favorables como se habían anticipado o se habían incorporado, pues entonces nuevamente podríamos ver presiones en el tipo de cambio. En ese sentido, pues yo te diría que en caso de ver una reacción favorable del tipo de cambio a las noticias que se den, podríamos estar hablando de niveles de 18,50 como probable objetivo, y dado que ya los vimos, pues es en ese sentido que pensamos que el fenómeno de apreciación podría ya estar descontado e incorporado. En cambio, en la parte contraria, en caso de que estos resultados no se lleven a cabo, no se materialicen de la manera en la que el mercado ya los incorporó, pues entonces podríamos estar hablando de tipos de cambio por arriba de 19,50 y con un primer objetivo en los 20 pesos. Juan Francisco, ¿cuál es tu valoración desde el punto de vista técnico sobre el IPC? Hoy vimos también al mercado mexicano ganando 0.62%, acercándose nuevamente a los 50,000 puntos. ¿Están cerca ya los 50,000 puntos o también va a seguir afectado por esta volatilidad? Pues sí, mira, en la parte técnica nosotros vemos que los 50,000 es un nivel psicológico importante de resistencia. Nosotros de hecho estamos observando cómo los máximos que ha venido haciendo nuestro índice desde julio del año pasado, cuando hizo un máximo histórico en 51,772 puntos, luego en enero en 51,100 y ahora en julio-agosto alrededor de los 50,000 puntos, pues nos estaría hablando de un probable triple techo en los mercados, un proceso de distribución para los técnicos, en donde pensamos que el repunte que ha visto nuestro índice desde los mínimos del año de 44,500 y los máximos recientes de 50,000 puntos, un repunte más o menos del 13% en ese sentido, pues podría haber llegado el mercado ya a un nivel de resistencia muy importante, en donde necesitaría por lo menos un regreso a la zona entre 46,500 y 46,000 puntos, en donde se encuentran su media de 200 semanas. En la parte técnica también reconocer que en tanto el IPC se mantenga por arriba de las 48,000 unidades, que fue más o menos el mínimo que vimos hacia el cierre de la semana pasada, pues todavía podríamos esperar que las condiciones sean favorables, pero de romperse estos 48,000 puntos podríamos estar viendo, como te comentaba, un objetivo entre 46 y 46,500, en donde pensaríamos que podría haber una oportunidad más atractiva para participar en el mercado local. En resumen, también te diría que pues pensamos que la resistencia de los 50,000, que ha sido validada consistentemente durante las últimas semanas, estaría funcionando como un tope o un techo muy importante para nuestra bolsa, y que en todo caso habría que esperar niveles más atractivos por debajo de los 48,000 puntos para que podamos ver un nivel más interesante de entrada para nuestro índice. Bueno, pues por supuesto estaremos muy al pendiente de todo esto que nos comentas y cuál será el desempeño tanto del peso como de la bolsa. Juan Francisco Caudillo, muchísimas gracias por esta comunicación. Claro que sí. Gracias a ti también, Abraham. Un saludo. Igualmente, Juan Francisco Caudillo, especialista técnico de Monex. Y cambiamos de información. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ampliará la medición de la inflación para darle representación